Bueno, yo soy María Eugenia Barreto, soy la mamá de Arturo y de 3 estrellitas más. Arturo es un bebé que fue anhelado, que fue buscado. Yo tuve el apoyo de mi obstetra. Él no tenía palabras para mí. Él lo único que tenía para mí era que me daba en los pies. Y eso para mí era, estoy aquí, no estás sola, vas a salir adelante. Yo no era consciente de esto, pero sí sabía que era la pesadilla de mi vida, pero que esto iba a cambiar mi vida. Y con la escritura comienzo a escribir en Instagram y empiezan a conectarse mamás del mundo. Y ahí fue donde yo dije, este es mi camino. Pero yo tenía que elaborar mi duelo. Yo no podía acompañar a otra en la tristeza en la que yo estaba. Yo no podía decirle a otra, vamos a salir adelante, cuando yo no tenía ni idea de cómo salir adelante. Y yo comencé a acostumbrarme a hablar de Arturo. Entonces ya no me daba pena, ya no me molestaba, ya no me incomodaba, sino que yo hablaba de Arturo como lo que es. Él está en mí, él está en mi vida. Hay muchos niños que están naciendo en condiciones difíciles y Arturo los va a llenar de... Y así nace la maleta. Y así nace la maleta Arturo. Par de Dogs llega a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. Cocolizo, una marca para toda la familia. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidado de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de hoy. Nos hemos encariñado con este episodio, creo que va a ser uno de nuestros favoritos. Como siempre, les pedimos suscríbanse, denos apoyo. Háganle saber a las personas lo que hacemos. Si creen que el tema de hoy o cualquiera de nuestros temas es importante para usted o para alguien, repíquelo, porque realmente esa es nuestra intención, aportar, saber que lo que hacemos tiene algún tipo de importancia, aunque sea para un grupo pequeño de personas, ya nos sentiríamos felices. Bienvenidos nuevamente y Adri les va a presentar a nuestra súper invitada de hoy. Hola, aquí estoy evidentemente emocionada con un tema que me hizo demasiado clic y tiene mucho tiempo haciéndome ruido del bueno. Siento que es una responsabilidad como médico, una responsabilidad profesional y moral, incluso personal, traerlo a colación, darle visibilidad, crear grupos de apoyo, informar, humanizar algo tan relativamente frecuente, o sea, es infrecuente, pero para quien le toca es su 100%. Hay que sumarse a esfuerzos de esto y uno como personal médico lo quieres obviar, lo quieres no ver en algunos momentos y es importante verlo porque es demasiado importante manejarlo y el impacto que va a tener lo que tú digas y cómo tú lo manejes en la vida de esas parejas. Creo que es determinante. Entonces, bueno, el tema de hoy es un tema, quizá a alguien le resulte un poquito incómodo, pero definitivamente es transformador. Voy a presentar a una amiga, ya somos amigas de las redes, amigas de lectura, amigas cuando la vi la abracé, ¡Maru, salva! Ella es María Eugenia Barreto, su esposo se llama Salvador, está tras cámaras por aquí, probablemente no lo veamos hoy, pero ella, Maru, es conocida como la mamá de Arturo, y ella nos va a contar. Cuéntanos tú, Maru, que hoy, después vamos a hacer, ahorita estoy hablando mucho, pero probablemente vamos a ser muy oyentes el día de hoy. Cuéntanos por qué estás aquí, Maru. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy María Eugenia Barreto, soy la mamá de Arturo y de 3 estrellitas más.
Arturo es un bebé que fue anhelado, que fue buscado y lamentablemente en la semana 34, con 5 días de gestación, Arturo falleció en mi vientre por una ruptura uterina. Una ruptura uterina que hizo que Salvador, mi familia y yo comenzáramos a vivir el tema que hoy nos trae, que es el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Un duelo invisibilizado, un duelo que es un tabú, pero que, como bien lo decíamos, es el 100% de esa mujer que lo vive, de esa mujer, de ese papá, de esa abuela, de esa amiga, de esa mamá que estaba esperando y que organizó la revelación de sexo, que fue con el obstetra y el obstetra le dio el sobre para la revelación de sexo. Es un duelo tabú, es un duelo del que no se habla, pero del que necesitamos hablar. Y bueno, yo lo hago porque luego de yo vivir, de que me dicen no hay latidos, y yo estuve varios días en terapia intensiva porque, como usted bien lo sabe, doctor, una ruptura uterina es Catastrófico. catastrófico, Una emergencia obstétrica. una emergencia obstétrica, y sin embargo yo quedé con útero. El doctor me dice... Y con vida. Y con vida, eso. El doctor me dice, hay que ir ya a quirófano. Yo gritaba de dolor, o sea, esto fue lo que se conoce como se le reventaron las entrañas, ese dolor, un dolor que no se toleraba. Yo a veces recuerdo que a mí no me dolía tanto que mi hijo se había muerto en ese momento, sino el dolor físico. O sea, ahí es donde yo recuerdo, donde yo veo que el instinto de sobrevivencia es superior a todo. Es superior a todo, exactamente. Y yo lo que decía era, quítenme el dolor. Me meten a quirófano y yo despierto en terapia intensiva. Cuando yo despierto en terapia intensiva me doy cuenta de que ya mi hijo no estaba. Y ahí fue donde yo entendí que estaba comenzando a vivir la peor pesadilla de mi vida. Claro, esas 3 estrellas que dijiste que tampoco están, ¿fueron antes o después de Fueron después de Arturo. Era tu primera experiencia. Arturo fue mi primer bebé, exacto. Fue un bebé Muy buscado. extraño realmente una paciente que se le rompe el útero en primer embarazo. Lo que pasa es que para que Arturo llegara, yo estuve 3 años aproximadamente en tratamiento de fertilidad, y un médico, un obstetra me dijo, María Eugenia, tienes las trompas tapadas, aquí hay que hacer una cirugía. Me hacen la cirugía y al 3er mes de la cirugía el doctor me dice, todo está bien, vamos a buscar embarazo, y al 4.º mes ya yo estaba embarazada. Esa es la porque razón. tienes una cirugía previa uterina. Una cirugía previa uterina. Si no. Exactamente. Como así. Esa ¿Cómo es pasa eso? La razón es que hubo una cirugía previa y mi obstetra dice, o sea, la ruptura fue en el fondo del útero, donde fue la cirugía. Tu embarazo cursó sin problema. Mi embarazo fue perfecto. Mi embarazo yo no engordé lo que había que engordar, no tuve hipertensión, todo absolutamente perfecto. Fue algo abrupto. Sentiste el Sí. dolor y allí comenzó, como tú dices, la pesadilla. La pesadilla. Sí, un dolor aquí arriba, y yo, ¿pero qué es esto? Fui al médico y el doctor me dice, María Eugenia, no hay infección urinaria, o sea, todo está bien. Y de repente fue el dolor intolerable en la madrugada. Pero hoy, 11 años después, porque han pasado 11 años, mucha gente me ve y me dice, pero qué bueno que estás así. Han pasado 11 años. Y en 11 años yo he aprendido a vivir mi duelo, a elaborar mi duelo. Yo pasé 3 años sin celebrar el feliz año. Yo pasé 3 años con Salvador, que nos dábamos el feliz año nosotros dos, y ya. Yo pasé 3 años negada a felicitar a mi familia por el Día de las Madres. Porque ella sí, yo no. Bueno, son fases de duelo.
Por Las fases de supuesto, duelo pasan por la exacto. negación, porque a mí, por la ira contra el mundo, o sea, porque mi mamá sí es mamá y porque mi hermana sí es mamá y porque mi amiga que me acompañó en la relación tiene un bebé y yo Claro. no, eso es parte del duelo perinatal, Así del es. duelo general, Del duelo del duelo general. general. Del duelo en general. Después Entonces, la aceptación entonces la aceptación lleva a la puesta en acción, a la resignificación. a la reinvención, al Maru 2.0 que es espectacular. Te Exactamente. oímos en tu historia tan conmovedora y vemos tus ojitos brillantes y es casi increíble. O sea, sabes, como esta luz, porque los veníamos comentando Sí. ahorita afuera, ella es luz y es una persona que se reinventó. Pero es importante decir que es una luz que estuvo apagada. Claro. Esos 3 años buscaste grupos de apoyo. ¿Cómo fue ese proceso Bueno, para llegar a esa luz? Cuando yo despierto en la terapia intensiva y digo, está comenzando la pesadilla de mi vida, yo tuve el apoyo de mi obstetra. Y siempre lo digo en los conversatorios. Mi obstetra llegaba a la terapia intensiva. Él no tenía palabras para mí. Él lo único que tenía para mí era que me daba en los pies. Y eso para mí era, estoy aquí, no estás sola, vas a salir adelante. Y aquello era bolsas de sangre, aquello eran monitores por todas partes, pero él me hacía así, en los pies. Y era como que él está ahí para mí. El tacto, la compañía. Sin decir nada. Puedes no tener que decir nada, es que probablemente no tengas nada que decir. No Es hay que pa- no hay no hay palabra. palabra. No hay palabra. No hay ninguna que encaje. Exacto. No hay había consuelo. palabras. Pero él lo sabía y él lo único que hacía era darme en los pies. Él nos dice, después que ya yo paso a la habitación, él nos dice, deben ir al psiquiatra, porque yo debo descartar una depresión postparto. Él fue súper responsable con nosotros. Fuimos al psiquiatra y el psiquiatra nos dice, mira, aquí hay síntomas de ansiedad, lógico y normal en esta situación, escribe. Y yo, este está más loco que yo. Yo lo que quiero es que me metan algo en la vena y dormir y desaparecerme. Pero yo le había dicho a él que yo lo había sentido. Durante todo el embarazo, curiosamente, yo sentí que Arturo no iba a estar conmigo. Pero mi emoción y mi felicidad eran tan grandes que eso debe ser normal en las mamás. Bueno, y perdón que te interrumpa, pero como este programa es educativo, Claro. queremos decir que es normal que la embarazada maneje temores y miedo. Una de las características de las embarazadas es el temor. Es normal y es manejable con apoyo psicológico y con el apoyo del grupo multidisciplinario. Pero es muy frecuente. O sea, esos miedos, tú puedes pensar, es normal, yo tengo miedo como todas las embarazadas tienen No miedo. llegué a manifestarlo, pero yo lo conocía. Pero yo no llegué a manifestar, tengo miedo Sentías de... que algo no iba a estar Yo bien. sentí algo extraño. Yo cuando le hablaba, había algo, incluso yo evitaba que me vieran con la barriga. Yo iba a trabajar y en mi trabajo todos me veían con mi barriga, pero yo evitaba que me tocaran la barriga, incluso el centro donde yo trabajaba, el laboratorio donde yo trabajaba, tenía batas de embarazada y yo nunca me la puse. Yo siempre usé mi uniforme más grande, pero siempre usé mi uniforme. Entonces, bueno, yo voy a ese psiquiatra, el psiquiatra me manda ese psiquiatra me dice, escribe. Y yo, este está loco, dije yo, se volvió loco. No estaba tan loco. No estaba loco, En el momento que exactamente. parece, se volvió loco. Se Claro. volvió loco. Pero a los 3 meses sentí una necesidad de hablar. Y yo dije, voy a hacer lo que dijo el psiquiatra. Y me fajé a escribir. Y me fajé a escribir eran relatos de lo que me pasaba y Salvador los editaba. Eso es increíble porque ahorita hay una tendencia importante, lo que llaman journalism, Ajá, que es ujú. escribir y que es sanador. Totalmente. Porque era un momento en el que yo decía lo que sentía y nadie me decía, quédate tranquila, deja de sufrir, deja de recordarlo. Era mi momento personal donde yo colocaba en esas páginas todo lo que sentía. Porque él te recomendó escribir. ¿Te gusta escribir? No. ¿Te gusta leer? Porque tuvimos un episodio con Juan Carlos, Ujú. que él padece de trastorno bipolar,
y a él le gusta, es coleccionista y su De arte. psiquiatra, coleccionista de arte, y su psiquiatra le recomendó pintar, o sea, hacer, Arte. por eso te pregunto si en tu caso, Era que Hubo- yo le decía a él que yo lo sentía. Yo le dije, doctor, yo lo sentía. Yo sentí que mi hijo se iba a morir y no le hice caso. Y él me dijo, las mujeres son muy sensitivas y la mujer embarazada más. Vamos a hacer una cosa, escribe todo lo que sientes y te vas a sentir mejor. Él tenía razón, la escritura es terapéutica. Él me estaba dando un medicamento, pero no era el que yo quería. Pero tú querías, dame la caja de alprazolam entera. Exactamente, Claro. eso era lo que yo quería. Entonces, bueno, él nos dijo, si sigues igual con ese llanto tan profundo, que no quieres hacer nada, que te sientes muy mal, que quieres es hablar de tu bebé, en un año vuelves. Y yo digo, en un año, ¿sí? En un año. Él me trató de decir confía, pero yo no confiaba. O sea, yo quería un medicamento ya para quitar aquel dolor. Pero él estaba súper claro en lo que estaba haciendo. Claro, porque de paso es la duración, pongo comillas aquí porque no es para cada quien de esa manera, la duración del duelo fisiológico. En teoría, después de un año, uno debería estar mejor. Exacto. y es válido las primeras semanas llorar y Por sentirte supuesto. triste y no dormir un rato y, pues llorar esa pérdida. Exacto. Hay que validar, perdón, también las emociones. Sí. Es importante. Yo creo que la película esta de, ¿cómo se llama? La de los muñequitos de colores. Emociones. Intensamente. Intensamente nos hizo poner a cada quien o a cada emoción en su lugar y ponerle nombre. Ujú. Y poder saber qué es lo que sentimos. Porque es que es importante conocer, conectar con la emoción, reconocerla y en base a poder reconocerla, pues modificarla, transformarla, cambiarla, vivirla, pero no puede vivir uno todo en alegría 100% azul todo el día. Pero hace 11 años eso no era así. Pero ¿tú sientes Claro. que te sentías triste o realmente estabas en depresión? ¿Qué diagnóstico te dio el No, psiquiatra? doctor. Mire, cuando yo estaba, vuelvo a la clínica, cuando yo estaba hospitalizada, la gente llegaba a la habitación, la gente llegaba, imagínense, había fallecido el anhelado bebé, había fallecido Arturo, y la gente llegaba con aquella cara de drama y me decían, ¿cómo estás? Y yo les respondía, viva. Yo salí de la terapia intensiva con la conciencia de que Arturo había traído a mi vida la misión de mi vida. Yo no era consciente de esto, pero sí sabía que era la pesadilla de mi vida, pero que esto iba a cambiar mi vida. Yo no le puedo explicar cómo lo sabía, pero yo lo sabía. Y todo el que llegaba a la habitación, yo le decía, viva. Y la gente no entendía. La gente que asumía, María Eugenia se volvió loca. María Eugenia está... O sea, el trauma fue tan grande que ella se siente así, pero resulta que sí, me sentía viva porque yo había estado al borde de la muerte. Claro. Entonces, vuelvo otra vez al psiquiatra, el psiquiatra me dice todo esto y me voy a mi casa, un psicólogo muy cercano nos empieza a tratar y nos fue de maravilla. A nivel de personal de salud yo estuve muy bien acompañada del obstetra, del psiquiatra, del epidemiólogo y del psicólogo. Luego hablamos de los demás. Entonces yo comienzo a sentir, yo tengo que hablar esto, yo no me puedo quedar callada, yo necesito hablar, yo necesito conectar con lo que pasó. Empiezo a buscar qué es una ruptura uterina y comienzo a encontrar más que todo literatura española. En la literatura española me doy cuenta que existen los grupos de apoyo y que existe el acompañamiento, pero que en este país no existía. Y yo dije, 4 meses después de la partida de Arturo, esto lo voy a hacer yo. Y hago una cuenta que se llama Viviendo en mi Corazón, donde invito a las mamás de mi ciudad a que hagamos un grupo de apoyo. Efectivamente, nadie me hizo caso. Pero yo comencé a ver que con la escritura me sentía muy bien. Y con la escritura comienzo a escribir en Instagram y empiezan a conectarse mamás del mundo. Y ahí fue donde yo dije, este es mi camino. Pero yo tenía que elaborar mi duelo.
yo no podía acompañar a otra en la tristeza en la que yo estaba. Yo no podía decirle a otra, vamos a salir adelante, cuando yo no tenía ni idea de cómo salir adelante. Tú cambias, todo cambia. Exactamente. Entonces Salvador y yo decidimos, vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo que se vive en el duelo, la tristeza profunda, la desesperación, la negociación con Dios. O sea, yo te doy lo que sea, pero devuélvemelo. La rabia con la vida. Y con Dios en algún momento. O sea, no real, sino como, ¿dónde estás? O sea, como, ajá. Pero ¿sabe qué? ¿Nunca renegaste? Nunca. Yo nunca renegué. Yo nunca le pregunté a Dios por qué. Yo me sentía y me siento más cercana a Dios ahora. Claro, Sí. es que es una herramienta poderosísima. Y lo hablamos también en el programa con el psiquiatra, que tener a Dios es un plus o tener a Dios, o como quieran que se llame, el ser supremo al que crean. Nosotros pues somos católicos, creemos en Dios, pero asirse a algo más allá, más grande, te da contención. Mi análisis es el siguiente: yo no puedo estar brava con quien cuida a mi hijo. Yo no puedo. Y después Y eso es lo que le digo a te todas hace las mejor mamás. persona. Después de todo esto, yo me hice ministro de la Eucaristía. Ay, qué belleza. Yo fui 3 años ministro de la Eucaristía. Y eso es gracias a mí. Y la Eucaristía es lo más cercano a Dios que nosotros tenemos. Entonces, hablarle a una mamá en duelo, iniciando de Dios, es difícil, porque no todas es el mismo caso mío. Pero al final del acompañamiento que yo les doy a las mamás, les digo, sin Dios no puede. Claro, la palabra de Dios es poderosa. Sin Dios no puede. Todos nos rendimos a ella. Exactamente. Entonces, bueno, Salvador y yo comenzamos a vivir un proceso al que yo descubrí que se llamaba duelo gestacional, perinatal y neonatal. Farmacia Señorial tiene todo lo que necesitamos de una farmacia. Disponibilidad de productos a precios excelentes, atendido por profesionales, por farmacéuticas. Eso es importantísimo porque nos da mucha confianza. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, puedes hacer tus compras por WhatsApp y te hacen delivery. Y como si fuera poco, puedes pagar con cachea. Llévate ese dato. Un buen dato y una excelente alternativa. No lo olvides, Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Qué importante es hacer un break, hacer una pausa. Y lo más divino es hacerlo en Charlotte. ¿Te gusta Charlotte? Me encanta, Me el espacio es súper acogedor. Además, los precios son buenísimos. Sí, señor. Un frappuccino, una galletita, una merienda divina, Charlotte. Tu cafecito. De siempre. Yo como ginecólogo y mujer te recomiendo los productos de Intilac para la higiene y cuidado íntimo. El jabón Intilac hidrata, limpia, protege y refresca tu zona íntima. Además, hace del skincare de tu zona B una experiencia cómoda y fresca. Cuando yo leo que existe eso, digo, esto es lo que a mí me pasa. Y por eso es que yo estoy triste, por eso es que no quiero hacer nada. A mí nadie me había dicho que yo estaba en duelo. ¿Dónde lo leíste esa primera vez? ¿Lo recuerdas? Lo leí en internet, en una página española. Es que la gente en España, hay un portal que a mí me gusta muchísimo que se llama Medicina Fetal Barcelona, que tienen un protocolo de acción, qué Claro, hacer el en protocolo caso existe. de duelo Duelo gestacional, perinatal. duelo perinatal, cómo acompañar. Hablan de una, realmente he querido ahondar en ese tema, porque cuando uno como obstetra le toca la terrible, porque es terrible, el terrible momento de dar una mala noticia. Habíamos hablado también del capítulo del doctor Luis Díaz, que el 95% de las veces todo es maravilloso, pero cuando uno como obstetra pones el ecógrafo y tienes que decir, sea pequeño o sea grande, el embarazo es independiente, de decir, no hay latido, empiezo yo, Espíritu Santo, ilumíname lo que debo decir, porque es que de ahí depende lo que hemos hablado, el impacto que va a tener sobre esa familia. Entonces, dame las palabras correctas y buscar formarse en el manejo, en el acompañamiento, después las herramientas. No hay manera bonita. No hay manera bonita de suave, decirlo. No hay manera No hay manera dulce, bonita. porque es una tragedia. Porque es una tragedia, exactamente. Esa es la palabra, Esa es la eso es palabra. una tragedia. Entonces, Medicina Fetal de Barcelona tiene
protocolos de acción de cómo hacer, hablan de una mariposa azul que ponen ellos en las puertas, en las habitaciones, en la puerta de habitación, para que el personal que está formado sepa qué decir, qué no decir. O sea, ya ves la mariposa y tú en eso dices, esta paciente necesita unas directrices, un manejo diferente. Entonces, me parece importantísimo que hagan ello. Y para mí, en mi parte local, el doctor Soso Lavarría es la primera persona que me habló de duelo perinatal, daba clases de duelo perinatal, y esas clases en las que, conferencias en las que tú dices, ay. Sí, porque ¿sabes? más allá de la mariposa hay que preparar a la gente que ve la mariposa. Claro, por supuesto. La mariposa es símbolo. informativa, sí, sino Exacto. que ¿qué hago aquí? Exacto. O sea, vamos a llamar a personas que sepan manejar esta situación. Es como que si tuvieses un semáforo Y y te no pueden sabes qué es acompañar. rojo, amarillo y verde. Exacto. No sabes si te tienes que parar, si tienes que andar. Hay que educarlos. Hay que educar. ¿Qué vas a hacer cuando tú ves la mariposa? Y Por tuviste, decirte algo. esa empatía de la gente que rodeaba, ya nombraste a 4 personas que estuvieron muy cercanas a ti, pero en ese momento, en esa clínica, la gente el personal de salud, digámoslo así, ¿cómo se sentiste acompañada o no te sentiste acompañada? En mi primera noche de la terapia intensiva, las enfermeras que estaban en terapia intensiva hablaban de que, ay, sí, yo tuve varios abortos, ay, quédate tranquila, eso va a suceder, eso te va a pasar. O sea, no hubo un apoyo, pero yo hoy sé que lo hacen porque no saben cómo hacerlo. Exactamente. Claro. Creo que está en el libro, que ahora vamos a hablar del libro, algo con un camillero. Sí, Cuenta. cuando yo salgo de la hospitalización, me llevan en silla de de ruedas y mi nueva postura era así. Yo andaba para todos lados con la cabeza hacia abajo. Y me paran justo frente a la puerta de salida esperando que terminaran de hacer las cosas administrativas y eso. Y yo estoy así, pero veo otra silla al lado y la curiosidad. Cuando levanto la mirada era una muchacha con su bebé en brazos. Yo iba sin bebé y ella salía con su bebé. Si ese camillero hubiese estado educado, sabe que no me podía colocar ahí. ¿Ves? Es más, no debería ser ni siquiera la misma área, no debería ser en el área de maternidad, debería No, ser. esta era el área ya de salida de la clínica, Ok. el área general. Pero hay sitios donde donde Por te supuesto. hospitalizan en maternidad A mí y no A mí me debería ser. hospitalizaron en el área de maternidad y yo escuchaba todas las mañanas las cunitas, la ruedita de las cunitas Sí. que iban hacia las habitaciones. Entonces, bueno, pasan 9 meses de un intenso duelo, de un duro duelo, donde yo me negué a dejar de hablar de mi hijo. Eso fue algo interesante en mí, y es que yo decía, él no va a morir, él murió físicamente, pero Arturo va a vivir por siempre en mí. Y yo me negué a dejar de hablar de él. A mí la gente me preguntaba, ¿tú tienes bebé? Sí, en el cielo. Y ahí la gente ya, ay, o sea, creo que más nunca le iban a preguntar a nadie. Y yo comencé a acostumbrarme a hablar de Arturo. Entonces ya no me daba pena, ya no me molestaba, ya no me incomodaba, sino que yo hablaba de Arturo como lo que es. Él está en mí, él está en mi vida. Pasan 9 meses. Bueno, yo durante todo el embarazo no quise arreglar nada, sino la maleta que iba a llevar a la clínica. Ese era mi empeño. Nosotros teníamos cuna, todo en cajas, y lo único que yo quería arreglar era la maleta. La maleta queda guardada. Pasaron 9 meses y llega diciembre. Cuando llega diciembre, yo decía, los pañales, la leche, todo lo que está ahí. El 22 de diciembre del año en que Arturo falleció, abrimos la maleta. Y al abrir la maleta, bueno, emociones, todo aquello. Y al mismo tiempo Salvador y yo dijimos, vamos a llevar todo esto al hospital. Hay muchos niños que están naciendo en condiciones difíciles. Y Arturo los va a llenar de... Y así nace la maleta. Y así nace la maleta Arturo. La maleta Arturo rueda durante 7 Permiso. años. Va a pasar para que Y así nace esta niña preciosa que es la maleta de Arturo. La maleta de Arturo pasa 7 años rodando en hospitales públicos, principalmente de Aragua, de la ciudad donde yo vivo, de Maracay, y ayudando a los niños y a los residentes de pediatría.
los residentes de pediatría yo los veo como mis Arturos. O sea, cada residente de pediatría para mí es Arturo, porque yo no me imagino a Arturo bebé, yo me imagino a Arturo hombre, no sé por qué. Entonces ahí pasan 7 años y yo hoy comprendo que yo pasé 7 años sanando el dolor, entregando el amor que yo tenía para Arturo a niños y a estos residentes. Pasan 7 años, llega pandemia, tenemos que salir del hospital y nos dedicamos a llevar bioseguridad. Pero a mí me seguía llegando información de que el trato a la madre en duelo es fatal. Y dije, ya yo me siento bien, ya yo puedo decirle a otra mamá que sí puede salir adelante. Y es cuando decido formarme como consultora en duelo gestacional y como tanatólogo. ¿Cómo te formaste en eso? Buscando en internet, buscando, encuentro en México es la cuna de la tanatología. Sí. Encuentro en México un instituto que es de una mamá de 3 bebés que fallecieron y ella también decidió formarse. Ella se forma en España y ella es la que trae el código mariposa a Latinoamérica. Yo dije, aquí es, porque esto es lo que yo quiero hacer. Me formo, hago el diplomado en tanatología y el diplomado en consultoría de duelo y comienzo como bioanalista, y como ya tenía el hospital, ya conocía, dije, yo voy a educar al personal. Y les digo a los doctores que había pasado 7 años, doctor, tengo esto, vamos a hacerlo. Algunos me decían, y otros, ok. Hasta que en una oportunidad me invitan a una conferencia, unos residentes, y en esa conferencia está el jefe de neonatología del hospital. Y cuando yo termino de dar la conferencia, él dice, yo necesito esa conferencia en el hospital ya. Y Salvador estaba al lado de él, y Salvador le dice, yo soy su esposo, yo necesito eso ya en el hospital. Claro, qué valioso. Valiosísimo. Disculpa, Maru, ¿qué hiciste esos 7 años con la maleta de Arturo? Quiero que nos expliques eso, porque ya te formaste en tanatología, en duelo perinatal, pero esos 7 años, ¿qué hiciste? En esos 7 años fueron los 7 años del 2015, no había pañales, no había leche, no había nada. ¿Se acuerdan de Claro, eso? sí, con donaciones, hacían maletas. trueque. El medicamento, no Ajá. hay medicamento, llegábamos al hospital y en el hospital estaban los pañales en las cunas secándose. Claro. ¿Se acuerda Los de de eso? tela. Claro. Cuando llegaron otra vez los pañales de tela, bueno, ¿qué hacíamos? Llevábamos donativos. Ok. Cuando nosotros entregamos todo lo que había en la maleta, nuestros amigos más cercanos dijeron, yo quiero colaborar. Empezaron a colaborar nuestros amigos más cercanos. Dejamos Viviendo en mi Corazón, abrimos la maleta Arturo en Instagram y empezaron a llegar donativos del mundo. Nos escribían de España, nos escribían de Estados Unidos. Y nosotros, ¿qué es esto? El cuarto de Arturo. Los llegó buenos un somos día. más. Eso. El cuarto de Arturo, en una oportunidad, era un caminito hasta el fondo y otro caminito. Habían cajas por todos lados. Qué bueno. Mi cuarto de soltera, había momentos en que no se podía entrar de la cantidad de donativos que nosotros recibíamos. Y en eso pasamos 7 años, Ok. sacando a niños de la hospitalización y ayudando a residentes con estetoscopios, ayudando a residentes en una oportunidad pudimos hacer el pago de varios residentes al Congreso de Pediatría, Claro. porque en ese momento era muy complicado. Y eso fue lo que hicimos durante esos 7 años. Para que la maleta diera el giro a que ya no estamos con casos de niños, sino que ahora estamos con duelo gestacional, perinatal y neonatal, fue duro, pero la gente comprendió que de esta manera íbamos a dar un valor inmenso a la cultura de la muerte en nuestro país, Sociedad. a la sociedad. Entonces me formo, este doctor dice, yo necesito esto ya, entramos a neonatología. Como usted sabe, neonatología es un mundo aparte Sí. de la pediatría. Entramos a neo, que es donde fallecen los bebés.
recién nacidos. Los Para recién que- nacidos. La para que lo sepa neonatología, exacto. Ajá, para que lo sepa el público. Eso. Niñitos menores de un mes, o sea, Exactamente. momento de sala de parto, y Utín. Utín, UCID. Llegamos a Neo y en Neo nos damos cuenta que las enfermeras son un recurso Valiosísimo. valiosísimo, y una enfermera nos dice, nosotros queremos que nos deje el taller, yo soy la coordinadora docente de enfermería del hospital. Y así comenzamos a educar a las enfermeras, porque los residentes son siempre pocos, los residentes de neonatología siempre son pocos, las enfermeras son muchas. y rotan. Y rotan, exacto, los residentes rotan, el adjunto puede ser que esté hoy, pero no está en varios días. La enfermera está ahí todos los días. Y comenzamos con las enfermeras. Y un día me llama una pediatra y me dice, Maru, necesitamos hacer algo. El llanto de las madres por no poder despedirse de sus bebés es desgarrador. Y yo le dije, doctora, ¿usted sabe qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer la sala de despedida. Y así hicimos la primera sala de despedida de Venezuela. No sabía que existía. Cuéntame dónde queda eso. En Maracay. Sí, en Maracay. En un hospital público, en el hospital público más grande de Maracay. Está la primera sala de despedida de Venezuela, donde las mamás tienen un espacio donde una vez que su bebé fallece, puede cargarlo, puede despedirse de él el tiempo que necesite. Es un espacio fuera de la terapia, pero en el área de neonatología, acondicionado como si fuese el cielo. La mamá entra ahí y entra a un espacio azul, donde hay flores, donde hay nubes. Y ahí entra con papá o el familiar que ella desee. Y ahí pueden estar el tiempo que necesiten para crear recuerdos con ese bebé. ¿Por qué? Porque este es el duelo donde no hay recuerdos. Como no hay recuerdos, hay que crearlos. Suena duro, hay personas que me dicen, ustedes están locos, pero con ese bebé hay que tomar fotos. Es lo que le iba a decir. Perdón que me interrumpa, pero en el libro del doctor Sosa, en el capítulo de su libro, él dice y aconseja. Entonces, la gente, cuando tú lo bajas, se lo planteas a la mamá de repente porque no lo sabe manejar. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? A veces tomo fotos y las guardo, porque en algún momento me las van a pedir. O luego se las ofrezco, se las guardo etiquetadas, ¿sabes? Y algún momento me las van a pedir. Porque hay que construir ese recuerdo y ahorita incluso he visto anillos o medallitas que tienen un pedacito de cordón umbilical, Ajá, por decirte algo, exacto. o un pedacito de mechón de pelo, Ajá. o algo que tú tengas tangible Claro. para construir el recuerdo, como dices tú, y la imagen, Claro. porque el duelo sigue más fácil si es algo se tangible. inicia de manera más fácil, si hay algo tangible. ¿Tú tuviste eso de Arturo o en aquel momento no, nadie te lo sugirió? ¿Piensas que te hizo falta? Nosotros renunciamos al cuerpo de Arturo. Cuando nosotros nos dijeron, van a ver al bebé, nosotros dijimos, no, si nosotros esperábamos vida, ¿cómo vamos a ver a la muerte? Y no tuvimos el acompañamiento adecuado. Y no lo tuvimos, que llegamos a la situación de firmar un papel para renunciar al cuerpo de nuestro hijo. Nosotros no conocimos a Arturo. Pero en la terapia intensiva yo vi que la enfermera llevaba unas huellitas. Y yo sabía que eran las huellas de mi hijo, pero yo estaba en negación. Y yo vi las huellas y no tuve el valor de pedirlas. Pero eso se quedó aquí. Claro. Y bueno, pasó todo este tiempo. Yo comienzo a dar los talleres, se comienza a regar la voz. Y el lugar donde nació Arturo, porque mucha gente me dice, pero es que tu hijo no nació, sí. Nacer es salir del útero. Los niños nacen vivos o muertos. Mi hijo nació muerto, pero mi hijo nació. El lugar donde nació Arturo nos llama y nos dice, queremos que des tu charla aquí. Y yo inmediatamente pensé en las huellas de mi bebé. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Fuimos, dimos la charla y
no perdimos la oportunidad y yo pedí las huellas de Arturo. Habían pasado 10 años y yo tenía miedo de que el archivo muerto ya no existiera. Hablamos con médicos y nos dijeron vamos a hacer lo posible. Y el 16 de marzo del año pasado, el año en que presentamos el libro, recibí las huellas de mi hijo. Y yo les quiero decir que yo las traje. Si ustedes las quieren ver. Pero por supuesto. Pero yo las traje y hay que buscarlas porque le dije a Salva, no creo, no sé si... Si las quieres mostrar, Sí, ahora las buscamos. Tranquila que las vamos a buscar. Y Adriana habló del doctor Soso Olavarría, que tiene un libro. ¿Tú leíste ese libro? No, yo conocí al doctor Soso Olavarría en una conferencia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Y después... ¿Tú estabas dando la conferencia? Yo estaba dando esa conferencia, la conferencia del trato a la madre en duelo. Y cuando yo terminé, él levantó la mano. Y yo creía, me van a psiquitrillar. ¿Por qué tú hiciste eso, María Eugenia? Tú estás loca. Y resulta que él se levantó a felicitarme. Él se levantó a decirles que él había hecho un fellow. Y en ese fellow lo primero que les dan es duelo perinatal, cómo tratar a la madre en duelo. Y que él tiene un libro donde su primer capítulo habla de duelo. Las palabras que ese señor nos dio fueron de esperanza, de que sigamos haciéndolo, porque lo que hacemos en el taller es dar recomendaciones humanas al personal de salud, porque lamentablemente al personal de salud a veces es tanto lo que tienen que hacer y tanto los casos que tienen, que se les olvida un poquito la parte sensible, la parte de ven acá mamá, vamos a hacer esto, sobre todo en el área pública, donde son estas áreas de obstetricia tan grandes y tan demandadas. Pero el doctor Sosa para mí es una parte de una respuesta de Dios a lo estás haciendo bien. Porque si ese señor, que es autoridad en la perinatología, hubiese visto algo que yo no he debido decir, estoy segura que lo hubiese dicho. Pero por 100%, supuesto, pero por ya que lo supuesto, conocemos 100% por supuesto seguro. que te lo hubiese dicho En delante Pero de ese todos. es un tema, el duelo perinatal, que lo apasiona. Como te digo, desde que lo conocí, creo que puede ser, no recuerdo en qué parte del libro estaba, pero sí me suena muchísimo que puede ser de las primeras conferencias que le pude haber oído, incluso en pregrado. Que Él es lo dice, satisfactorio sí. para ti, ¿no? Totalmente, o sea, para mí eso es una respuesta del cielo, lo estás haciendo bien. Y bueno, creo que nosotros los alumnos siempre buscamos, idealizamos y queremos muchísimo a nuestros maestros. Él es mi máximo mentor de la parte perinatal, mi papá también de la parte obstétrica. Ajá. Por si acaso. Por si acaso. Y creo que por ahí pudiera también venir la inclinación mía hacia este tema. Claro. Y la necesidad, como te digo, surge de la necesidad que ¿qué voy a hacer con esta embarazada? O cómo la canalizo, o cómo, porque es que a veces te ven, cuando tú le dices, por ejemplo, eso, que tiene que tener el recuerdo, o la imagen para forjar el recuerdo, que guarde el eco, guarde cositas ahora se utiliza mucho como una cajita de recuerdos, o una... Esta niña es la que se le entrega a las mamás en el área, en la sala mariposa. Se llama así, sala mariposa. La mariposa se relaciona con la tanatología y se relaciona con la mamá, en que la mariposa empieza como una pupa, se transforma. Exacto, es ese símbolo de transformación. Entonces, en esta cajita están todos los implementos para que la mamá pueda elaborar su duelo. Y cada enfermera ya entrenada, porque las enfermeras que van a la sala mariposa están entrenadas, tienen la capacidad de decirle a la mamá, mamá, puedes tomar una foto, y mamá no sabe qué va a hacer en la sala. Entonces ella necesita orientación. Mamá, ven, vamos a tomar una foto así. A lo mejor si el bebé tiene una malformación, mamá lo va a ver precioso, pero quizás son esas fotos que vemos del dedito o del piecito. Son fotos familiares, salen fotos familiares
de la sala mariposa, la mamá sale con recuerdos tangibles de su bebé, y lo más bonito de todo esto es que nosotros no sabemos a quién estamos ayudando, porque nosotros no sabemos cuándo va a entrar la mamá, cuándo va a fallecer el bebé. Claro. No, eso no lo sabe nadie. Entonces, la enfermera entrega esto, la mamá se va, y luego es que nos llegan los testimonios. Gracias por haber hecho esto. Recientemente nos llegó un testimonio que la mamá nos decía: siempre tuve el miedo de no poder cambiarle un pañal a mi bebé, y gracias a la sala mariposa pude cambiarle un pañal a mi bebé. Que uno podría pensar que es muy doloroso hacer esto, ¿no? Es doloroso. Claro, es doloroso, es verdad. Pero a posteriori da resultados Claro, acogedores o esas mamás luego tienen en sus casas un lugar donde colocan esa foto. Hay mamás que me dicen: tengo la maleta en la sala. O sea, ese es su bebé. Esa maleta significa la vida, le dan significado a la vida de su bebé. Hay mamás que tienen el mechoncito de pelo y hacen un dije. Hay mamás que el cordoncito umbilical y lo mandan a picar en pedacitos y lo reparten a la familia, y entonces cada abuela tiene un dije. O sea, hay formas. son muchos los recuerdos que se pueden hacer, muchísimos. Al final cada quien elabora su duelo a su manera. El duelo es único, el duelo es personal. Exactamente, es individual, es personal, pero hay que tener herramientas para alternativas, que tú puedas decidir también cómo lo quieres vivir. Eso. Para que no sea como de repente te tocó, nadie. Sí, no es una lista establecida, una lista de mercado. Pero nadie me dijo nada, pues, o no sabía nada, o me hubiese encantado que. Y lo eso que es quitar el hubiese. Eso. Y eso es lo que nosotros hacemos en el taller. El taller se llama Humanidad, y es un taller donde le damos las herramientas al personal de salud para que pueda darle el trato adecuado a esa mamá y se llegue a la creación de recuerdos. ¿Y quiénes somos nosotros? Cuando dices nosotros damos el taller? La Maleta Arturo Hoy es una asociación civil sin fines de lucro. Y la Maleta Arturo Hoy cuenta con rueditas, que son los voluntarios en otras organizaciones. En la maleta son las rueditas, que nos encargamos de dar este taller. El taller generalmente lo doy yo, y cuento con voluntarios que son mamás en duelo que han entrado a la Maleta de Arturo, y somos el grupo que va al hospital a dar el taller. En la Maleta de Arturo tenemos enfermeras, tenemos agrónomos, que fue quien nos llevó al jardín de mariposas. Entonces, entre todas estas mamás llevamos esperanza, llevamos luz, llevamos ahora educación, formación al hospital. Y con respecto a los grupos de apoyo, tenemos un grupo de apoyo presencial en Maracay, en este espacio que se llama Jardín de Mariposas, donde nos reunimos y ahí hacemos actividades, nos reunimos el Día de las Madres, y ahí vamos validando el dolor de la mamá que va llegando. Voy a retomar un punto cuando estabas hablando de tu obstetra que adoras, y por el libro supe que tu obstetra que adoras es el mismo, o sea, es el que te ha acompañado en todo este proceso, pues el mismo que estuvo cuando Arturo, en tus otras estrellas, como tú las llamas. Lo digo porque en mi experiencia hay mamás que se quedan contigo siempre, y hay otras mamás que prefieren tomar otro camino. Probablemente hay diferentes maneras de canalizar la culpa. Hay veces que la culpa recae sobre el médico tratante, aun cuando esté ajena de ella, y no importa. O sea, es válido que quieras volver con tu médico tratante, es válido que quieras cambiar de médico, las dos cosas sirven. Pero me encanta eso que dijiste, que el médico con el que probablemente tuviste esa experiencia, sigues amándolo con esa belleza, porque la idea es que uno, cuando la mamá vuelve,
tú dices, lo hice bien. Bueno. O sea, es como la validez, la validación que tú tuviste cuando el doctor Sosa te dijo, lo hiciste bien. Es la que yo siento cuando una paciente que pasó por un duelo, estando conmigo, doctora, vuelvo a estar aquí otra vez. Bueno, Entonces, hablando de doctor Sosa en esa intervención les dijo a los obstetras que una manera de saber cómo trataste el duelo es si la paciente vuelve. bueno, fíjate Sí. que no estuve ahí, Ajá. pero Yo coincido. volví con él. Y él, como les decía, él conmigo, las expresiones que tenía era de regañarme, porque yo llegaba a la consulta y yo lloraba. Y me decía, él me dijo alguna vez, que yo dije, este señor es lo máximo. Me dijo, ¿sabe qué? Yo prefiero que llore usted a que usted se hubiese muerto y ese bebé se hubiese salvado. Wow. ¿Qué prefiere usted? Eso para mí fue como, yo prefiero sufrir yo a que mi bebé estuviera sin su mamá. Pero no, mi médico es lo más bello que puede existir. Él, fíjate, él fue... Bueno, pero la si hemos persona- nombrado al doctor Sosa, podría nombrar a su médico. ¿Lo quieres nombrar? Claro. Randall. José Manuel Goncalves en Maracay. Hermoso obstetra, sentido obstetra, maravilloso obstetra. Y él, ¿por qué él es tan importante para mí? Primero, como me trató, o sea, su trato fue hermoso. Y él fue la persona que tuvo a Arturo en sus manos. además, tuvo una emergencia obstétrica catastrófica, como hablabas antes, y salimos ilesos. Mi mamá cuenta que él salió a dar la noticia con sangre hasta las rodillas. Ahí mi mamá dijo, me espero cualquier noticia. Y él fue el que sacó a mi hijo de mi útero y lo cargó y lo vio. Luego lo pasó al neonatólogo. Y a ese neonatólogo también lo conocí. Y lo abracé. O sea, un personal de salud que actúa con una mujer de manera cercana se va a quedar por siempre en el corazón de esa mujer. Mi anestesiólogo. Yo llegué al quirófano con una barriga inmensa y dolores inmensos y alguien me dijo, levántate. Yo no me podía levantar. Y ella, con una tierna voz, puso su mano aquí y me dijo, tranquila, yo soy María y soy tu anestesiólogo. Hasta ahí yo sentí dolor. Entonces eso es una de las cosas que les digo en el taller. No se necesita estudiar para tratar a esa mujer. Claro. Probablemente tampoco necesitemos palabras, sino estar. La Yo mano, recuerdo esto, la mano, la mesedita de los los pies. pies. Eso era lo que él hacía, me movía los pies, ya yo sabía que él estaba ahí. Es Empatizar. empatizar y humanizar nuevamente el corazón. Porque a veces la vida hace que no podamos. Te atropella. Te atropella. Pero cuando nos reconectamos otra vez con ese ser humano, todo fluye. Pardes Dogs llegó a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. Cocolizo, una marca para toda la familia. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidados de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Se puede volver a vivir tras la muerte de un hijo. Se puede volver a vivir con felicidad tras la muerte de un hijo. Quizás si eres una mamá que me está viendo, puedes decir, ella está loca. Es el libro de Maru, se llama Y decidí vivir. Sí. Pero esa locura me llena de paz, me llena de amor. Y hablar de nuestros hijos que no se ven nos llena de esperanza, nos llena de validación, que es lo que se necesita en este duelo. Salvador les va a mostrar
Aquí está Arturo en miniatura. Así que si eres una mamá que me está viendo, ten la plena seguridad que en unos años te vas a acordar de mí y vas a decir, Maru tenía razón. Si eres un profesional de la salud, te invito a que hagas nuestro taller de humanización en la atención al duelo gestacional, perinatal y neonatal.